Hola familia de la comunidad cristiana Ríos de Vida. Queremos aprovechar este espacio para compartir con ustedes una información muy importante sobre nuestro programa de formación. Queríamos contarle que nosotros ofrecemos un programa de formación dividido en 3 bloques importantes. El primer bloque trata sobre nuestras clases, las clases fundamentales relacionadas con los temas de membresía en nuestra iglesia, crecimiento en la madurez espiritual, nuestro ministerio y servicio y nuestra misión. También tenemos un bloque de doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana y los principios bíblicos que guían una sana doctrina. La próxima sesión de formación que tendremos es justamente el de doctrinas e iniciaremos en el mes de agosto. Le invitamos para que envíe un mensaje a la administración o a nuestro pastor José Roberto para indicarle su interés de participar en las clases de doctrina. Iniciaremos con la doctrina de la Biblia. Y finalmente, ofrecemos el tercer bloque diseñado para el crecimiento en el liderazgo y el servicio a los demás. Si usted ya ha llevado la clase 1, puede entonces, paralelamente a las clases 2, 3 y 4, llevar las doctrinas bíblicas. Y una vez que finalice las 4 clases fundamentales, podrá entonces ingresar a nuestro programa de liderazgo. Queremos invitarlo para que pueda ser parte de este programa de formación y crecimiento. Todos los domingos a las 10 de la mañana por YouTube tenemos nuestro culto virtual dominical. También los jóvenes los sábados a las 5 de la tarde se reúnen por Zoom y los lunes a las 5 de la mañana tienen su tiempo de oración igualmente por medio de Zoom. Queremos invitarlos para que formen parte de los grupos pequeños virtuales y de las células de reuniones de parejas. Si aún no es parte de alguno de estos grupos, póngase en contacto con los pastores o con alguno de los líderes para que obtenga más información. Queremos también recordarle que cada 2 semanas estamos transmitiendo los viernes a las 7 de la noche la escuela para padres. Esté atento a nuestras transmisiones en YouTube. Y finalmente, pronto tendremos nuestra capacitación virtual del Ministerio Singular, cómo hacer discípulos y cómo formar personas seguidores de Jesús con nuestro hermano Lisandro. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Una linda mañana que nos ha regalado el Señor y una vez más para alabar su nombre, para exaltarle, para adorarle. Quiero leer un versículo y a la vez es un testimonio. Un versículo donde he podido ver una promesa de Dios cumpliéndose en mi vida, a mi alrededor, con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mi esposa, con mi hija, de todo, ¿verdad? Y está en Proverbios 3. Proverbios 3, 5 y 6. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Habla de confiar más en lo que Dios piensa, ¿verdad? En lo que Dios quiere, que en lo que yo sienta o piense que es lo mejor. Pero el 6 dice algo que de verdad ha cambiado mis caminos y dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y de verdad, Dios es tan carga que es especialista en, ¿cómo decirlo?, en arreglar nuestras metidas de pata. Tantas veces que hemos tomado malas decisiones, que hemos fallado, y ahí dice que si usted viene arrepentido delante del Señor, que si usted le reconoce en todos sus caminos, y todos sus caminos son todos, quiere decir en mi trabajo, quiere decir
en mis conversaciones con mis amigos, quiere decir en mi WhatsApp, en mis chats donde estoy, quiere decir con mi esposa, no solo en la iglesia, ¿verdad? Sino en todos los caminos, si lo reconozco, si la gente puede ver que yo soy un hijo de Dios, dice, y Él enderezará tus veredas. Todo lo que estaba torcido en tu vida, Él lo va a enderezar. Es una promesa y se cumple. El Señor siempre cumple sus promesas y yo soy testigo de que el Señor puede enderezar los caminos torcidos de una persona, y que si uno de verdad se compromete con Él y le reconoce, Él va a enderezar ese camino que venía mal. Lo he visto en mi vida, lo he visto, y eso hablo a mis amigos. Hay personas que me dicen que tienen problemas en sus casas, en sus matrimonios, que tienen tipos de problemas, ¿verdad? Y yo les doy esta promesa y les digo, aférrense a esa promesa. De verdad el Señor está esperando para ver, para cumplir. Entonces le doy la gloria y la honra a Él. Nada más quería dar ese testimonio para empezar con nuestro corazón agradecido para alabar su nombre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento, Padre, que nos permites reconocerte como el centro de nuestras vidas, papá. Gracias por este tiempo que vamos a compartir, Señor. Bendice, Señor, a las personas de la iglesia, Ríos de Vida, Señor. Los ponemos a todos en tus manos, Señor, para que podamos, Padre, seguir adelante en tus caminos, papá, y no apartarnos, Señor, de ellos. Que la gloria y la honra siempre sean para ti, Señor, y toda la alabanza también, papá. En el nombre de Jesús. Amén. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único
adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el Señor. Tú eres el Señor. Eres mi Dios. Seguimos en este tiempo de adoración al Señor. Quería leer este versículo que está en Isaías 26:3 y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo quería compartir porque sé que tal vez en estos tiempos ha venido a nosotros pensamientos de temor, pensamientos de incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, y tal vez nos hemos llenado de miedo, ¿verdad?, ante todo lo que está pasando. Pero este versículo nos recuerda que debemos de perseverar en el Señor, perseverar en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho a nosotros como hijos de Dios, y por medio de ello, ¿verdad?, dice que nos va a guardar en completa paz nuestro corazón. Por medio de este canto que exalta la obra que Jesús hizo por nosotros, demostrándonos su amor a través de la cruz, ¿verdad?, podemos recordar lo grande y poderoso que es Él, y así llenar nuestro corazón de quién es Él en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra mirada en la tormenta, cuando ponemos nuestra mirada en el temor, en la incertidumbre, nos olvidamos de quién es el Señor, y por medio de este canto, por medio de la palabra del Señor, por medio de la alabanza y de la adoración a Él, podemos llenar nuestro corazón y poner nuestra mirada en el Señor, y así no olvidar quién es Él en nuestra vida, y que siempre nos dijo en su palabra: confiad, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, no teman. En su palabra en ningún lado lo vemos diciéndole que tengamos temor, o que vamos a estar solos, o que nos llenemos de miedo. Todo lo contrario, el Señor siempre nos anima a que tengamos fe, que tengamos confianza, que Él va a estar con nosotros, que a pesar de las tribulaciones Él ya venció al mundo, y que nunca nos va a dejar solos. Por medio de este canto, recuerde la obra del Señor en la cruz, recuerde lo poderoso que es Él, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, y que ese mismo Señor va a estar con ustedes, con nosotros, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Saludos, amigas y amigos. Muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes este día. Espero que estén muy bien en sus casas, cuidándose, teniendo las precauciones del caso en esta situación que estamos viviendo, pero sobre todo buscando de Dios ahí en su casa, con su familia, acercándose a Él y dependiendo de Él. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y es un tema centrado en la iglesia. Vamos a estar hablando sobre qué es la iglesia. Vamos a estar hablando sobre cómo es percibida la iglesia, pero sobre todo, el punto más importante que vamos a estar compartiendo es cuál es mi papel personal, su relación y su vínculo en la iglesia, desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que vamos a estar analizando. Entonces espero que, independientemente de que usted sea una persona que asiste o pertenece a la comunidad cristiana Ríos de Vida, o es una persona que
por algún motivo está viendo este video, puede ser una persona que asista a otra iglesia o incluso alguien que no conoce de Dios, espero que este mensaje sea de bendición para su vida, que pueda abrir su corazón y que pueda aprender algo y ponerlo en práctica en su vida. Entonces voy a hacer una pequeña oración y con esto vamos a iniciar. Señor, quiero darte gracias, papá, por esta oportunidad que nos das de reunirnos de manera virtual. Gracias porque a pesar de todas estas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, sabemos que tú nos sigues amando, que tu amor no se acaba y que tu amor es perfecto. Gracias porque nos permites experimentar cada día un acercamiento contigo. Señor, en medio de la lucha y la dificultad, en medio de las caídas a veces que tenemos, en medio del pecado que también hay en nosotros, tú nos sigues amando, nos sigues perdonando, nos sigues limpiando, y tu deseo y tu anhelo es estar así con nosotros, juntos, unidos, Padre. Quiero pedirte que tomes control de este tiempo y que este mensaje llegue a nuestro corazón y nos ayude a seguir adelante, Señor, creciendo en tu verdad. Amén. Muy bien, hoy día la situación que estamos viviendo nos ha llevado como iglesia a cambiar un poco la manera en cómo trabajamos. Se ha popularizado muchísimo utilizar los medios virtuales, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos reuniones virtuales y ese ha sido un cambio de modelo de iglesia, no solamente aquí, sino que en todo el mundo. Y esto ha traído, ¿verdad?, algunas ventajas. Una de ellas es que nos permite tener muchos recursos a disposición en internet. Podemos tener esta reunión virtual que tenemos en este momento y aprender, pero también usted podría buscar otros recursos en YouTube, incluso ver otras enseñanzas de otras iglesias y aprender, ¿verdad?, crecer espiritualmente. Es una gran ventaja. De hecho, hasta podemos encontrar recursos y videos, enseñanzas y buen material cristiano en otras partes del mundo y la tenemos a disposición en nuestra casa en este momento. Sin embargo, también hay algunas desventajas. Y yo lo he visto más bien como retos que tenemos como iglesia, como comunidad cristiana. Estos retos básicamente se centran en la limitada posibilidad que tenemos hoy en día de vincularnos, de involucrarnos más en la iglesia. ¿Por qué? Porque los medios virtuales y los medios digitales han hecho que sea un poquito más complejo el involucrarme en la iglesia y el pertenecer cercanamente a la iglesia. Sin embargo, este problema curiosamente no se da actualmente por lo que estamos viviendo. De hecho, desde antes que teníamos la posibilidad de reunirnos físicamente, desde la historia de la iglesia durante tantos siglos, siempre hemos tenido una dificultad, digamos, o un reto más bien, de lo que verdaderamente significa ser un cristiano que pertenece a una iglesia local, ¿ok? Y básicamente lo vamos a entender en una gran diferencia. Una persona que es cristiana y que es creyente podría falsamente creer y estar equivocado en creer que asistir a una iglesia te hace pertenecer a esa iglesia. El hecho de asistir a una iglesia es diferente a pertenecer a una iglesia. Y eso es el punto más importante que queremos aprender en esta mañana. Muchas veces nosotros pensamos en la iglesia como un evento al cual asistimos, ¿verdad? Es decir, pensamos que es un tiempo, una actividad en donde nos reunimos, nos congregamos, ¿verdad? Y estamos a la expectativa del mensaje que vamos a recibir, estamos a la expectativa de la música que vamos a escuchar, del mensaje que vamos a escuchar, y entonces nos convertimos meramente en asistentes regulares. Eso puede ser muy peligroso para nuestra vida personal y también para la iglesia, porque ese no es el plan de Dios. Dios sí desea que nosotros aprendamos y crezcamos, y que tengamos un tiempo especial, bonito, cuando nos reunimos, cuando tenemos esta posibilidad de comunicarnos. Pero realmente el cristiano dentro de una iglesia es un concepto muchísimo más amplio que meramente ser alguien que asiste a una iglesia. Y tiene que ver con la pertenencia a la iglesia. El pertenecer a una iglesia significa que usted, en medio de esa comunidad cristiana, está creciendo espiritualmente. Pero no solamente eso, sino que se está involucrando activamente dentro del quehacer de la iglesia. Es decir, que usted está poniendo su tiempo, sus dones, talentos, sus habilidades, su creatividad, todas las cosas que Dios le ha regalado para hacer crecer la iglesia, para ayudar a que ese cuerpo
crezca de manera sana, fortalecido, ¿verdad? Y que se edifique. ¿Y cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer por medio del servicio en amor unos con otros, ¿verdad? Es muy interesante ver la cantidad de diferentes acciones que la Biblia nos muestra cuando nos dice unos a otros. Y justamente una de ellas muy importante es servirnos en amor unos a otros. Dios quiere que usted, personalmente usted, pueda pertenecer a una iglesia en la cual usted pueda desarrollarse, pero que también pueda servir en amor a otras personas dentro de esa comunidad, pero también fuera de esa comunidad. Y para lograr esto realmente requiere compromiso. No solamente requiere de una disposición, ¿verdad?, que es muy importante, pero también requiere de un compromiso nuestro en la comunidad cristiana en donde Dios nos ha puesto. Y por eso es que es un gran reto, como les decía, con estos medios virtuales. Porque de repente usted podría encontrarse una iglesia, digamos, virtual y sería muy bueno para su vida porque puede aprender y puede crecer, ¿verdad? Sin embargo, el involucrarse tiene su reto, pero Dios desea, en este momento, lo que desea hablarnos en nuestra vida es que a pesar de las circunstancias que tenemos, a pesar de que sí, es más difícil y es un reto, a pesar de que tenemos que ser más creativos y ver de qué manera nosotros podemos ampliar los recursos y las posibilidades y las actividades que podamos hacer, pero que usted no se quede simplemente siendo alguien que escucha un mensaje los domingos o los viernes o los jueves, o que te conectas por allá en otro mensaje de otra iglesia, o que tienes tus tiempos especiales con Dios en tu intimidad, que son muy importantes todas estas cosas, pero que también usted pueda dar pasos de fe e involucrarse más de cerca en su iglesia local y también poner en servicio todas las cosas que Dios le ha regalado. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Para iniciar, el punto número 1 que vamos a estar hablando hoy es el concepto de iglesia. Es muy importante que nos quede claro qué significa una iglesia, qué quiere decir el concepto de iglesia. La Biblia llama iglesia al conjunto de creyentes de Cristo, ¿ok? Es decir, se refiere a un grupo de personas que son convocadas, que son llamadas a congregarse. Esa palabra congregarse quiere decir que son personas llamadas a reunirse, a agruparse, a estar juntos y a estar unidos. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente son personas que asisten a un evento o a una actividad, sino que son personas que están unidas, que están trabajando juntos, que están creciendo juntos, como decía al principio, que se están sirviendo en amor unos a otros, juntos. Y esto es muy importante. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, muy específico acerca de la iglesia. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Es un pasaje que está hablando específicamente de los cristianos, de los creyentes, es decir, de la iglesia. A veces tenemos el concepto de que la iglesia es una infraestructura física, ¿verdad?, el templo, o a veces pensamos que la iglesia es una organización más, digamos, que administrativa, pero en realidad la iglesia, en el concepto que estamos viendo, somos todos nosotros, todas las personas, ¿verdad?, que hemos creído en Jesús. Eso es algo demasiado lindo porque quiere decir que tenemos una gran familia universal. Cualquier creyente, cualquier persona que acepte a Jesús en el país que esté, se convierte en un miembro de la iglesia, llamémosle global o universal, de Cristo. Pero también tenemos un concepto importante en el diseño de Dios de la iglesia, y es la iglesia local. Es decir, ese es el lugar donde usted se reúne, ¿verdad?, con los demás, y como estamos hablando, usted puede crecer y servir en amor unos a otros, espiritualmente crecer y también poner a su servicio todos esos dones y tiempo que Dios te ha dado. Y ese pertenecer a una iglesia local es sumamente importante porque cumple con el propósito de Dios que tiene para su vida.
A veces hay algunas personas que de repente creen que el concepto de Jesús es muy bonito. Es decir, Jesús, bueno, dio su vida por nosotros, nos amó de tal manera, ¿verdad?, que se entregó para que nosotros tengamos vida eterna y salvación. Y eso es una verdad y un concepto bastante importante y muy real. Pero también no podríamos nosotros decir entonces que me gusta el concepto de esa salvación que me da Jesús y lo que Él hizo y quién Él es, pero que a la iglesia la rechazo. Y eso lo vamos a aprender en los siguientes puntos, para que esté atento. Volviendo un poco al versículo que analizamos de 1 Pedro 2, 9, 10, en Coalición por el Evangelio, que es como un ministerio, es una organización de diferentes iglesias, de diferentes pastores o personas creyentes cristianos que se han organizado justamente para llevar la verdad del Evangelio a muchas personas en muchos idiomas diferentes. Eso es lo que buscan. Ellos hacían como un comentario acerca de la iglesia basado en este versículo que leímos, y yo quiero compartirle textualmente lo que ellos explican. Dice que en este versículo podemos notar que la iglesia de Cristo es una asamblea de personas llamadas por Dios, es decir, un linaje escogido, separados del pecado, es decir, una nación santa, los llamó de las tinieblas, y que tiene un nuevo propósito para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Esta es una definición, dice que es esencial y simple, que abarca dos aspectos de la iglesia. El primero es que la iglesia pertenece a Cristo, es decir, el Padre eligió por su amor y según su voluntad a un grupo de personas que se les entregó a su Hijo. Jesús vino al mundo a buscarlos y pagar el precio de su rescate de acuerdo a su plan. Con su sangre los redimió y los llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia existe por la obra de Jesús. Y el segundo punto que explican en Coalición por el Evangelio, relacionado al concepto de iglesia, es que la iglesia responde en fe. Dice que ser parte de la iglesia de Cristo significa confiar en la obra redentora de Jesús de todo corazón. También significa confesar que Él es Señor, el Hijo del Dios viviente. Pero no solo una confesión de labios, sino también una confesión por medio de nuestra manera de vivir. Nadie puede pretender ser parte del pueblo de Dios si todavía anda en tinieblas. La iglesia confiesa y practica su fe en Jesús. Quise ponerles estos dos puntos textuales de este ministerio que estudié por medio de internet, y me pareció muy importante porque justamente esos dos puntos nos centran a ese llamado a pertenecer a la iglesia. En primer lugar, saber que la iglesia es de Dios, que Él hizo un gran sacrificio por su iglesia para que nosotros podamos existir como iglesia. Cristo tuvo que morir en la cruz, entregar su vida por nosotros, y su propósito con la iglesia es algo grande e importante que también vamos a aprender más adelante. Y lo segundo es que la iglesia responde a la fe, o responde en fe. Y eso es súper importante, porque muchas veces creemos que nosotros podríamos entonces pertenecer al cuerpo de Cristo, pero también seguir un estilo de vida que no realmente refleja que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Esto lamentablemente lo podemos ver. Muchas veces las iglesias, de manera lamentable, la verdad, está llena de personas que tal vez no han encontrado la verdad de Jesús. De repente son personas que les agrada el mensaje que escuchan, pero su estilo de vida no refleja ese mensaje que escuchan, no refleja a Cristo. Somos llamados a imitar a Jesús, somos llamados a vivir de tal manera como Él vivió, amando a los demás, ¿verdad? Sirviendo a los demás. Entonces, justamente nosotros tenemos que confesar y practicar nuestra fe en Jesús. Y también como iglesia tenemos ese llamado de ayudar a las otras personas que mencionaba, que tal vez todavía no han recibido a Cristo en su corazón, para ayudarlos a ellos a dar ese paso tan importante de su vida y empezar a desarrollarse y crecer en esa iglesia local. Usted es llamado a cumplir con esto también. Entonces, viendo estos puntos tan esenciales e importantes de que la iglesia pertenece a Cristo, y que la iglesia tiene entonces que trabajar y servir en fe, ¿verdad? O responder en fe, nos hace un llamado muy, muy importante a usted y a mí. Como le decía al principio, puede ser que usted pertenezca a nuestra comunidad Ríos de Vida,
Puede ser que usted pertenezca a otra iglesia y por algún motivo estás viendo este mensaje. O puede ser que usted hasta este momento no se ha reunido en una iglesia, no ha tenido la oportunidad de pertenecer a una iglesia. O tal vez solamente ha estado asistiendo pero no se ha involucrado en una iglesia. Bueno, yo quiero decirle que independientemente de cuál sea esa situación, todos nosotros somos llamados a pertenecer e involucrarnos en la iglesia, que la Biblia lo menciona como el cuerpo de Cristo. Somos llamados a pertenecer a ese cuerpo y a trabajar para ese crecimiento del cuerpo saludable, fortalecido y fuerte, y teniendo muchos propósitos, guiados por Jesús como la cabeza de ese cuerpo. Entonces, siéntase llamado en este momento a dejar de tal vez ser una persona que no está dando pasos de fe activo en su comunidad local o en su comunidad cristiana, en su iglesia local. Siéntase llamado a entregar, ¿verdad? Más allá de simplemente asistir, sino entregar, como decía al principio, su tiempo, sus ideas, su servicio, para que podamos crecer juntos. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, y todos, ¿verdad?, nos necesitamos para ayudarnos en diferentes circunstancias de la vida, para ayudarnos a crecer, para que en el momento de dificultad podamos uno levantar al otro, para que podamos llevar el mensaje de Dios a más personas y la bendición de Dios, esa restauración, ¿verdad?, que Dios desea con la vida de todas las personas, podamos nosotros ser parte de esa extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Usted es llamado a eso. El segundo punto que queremos compartir en esta mañana es cómo es percibida la iglesia. Eso es un punto muy importante. A veces tenemos diferentes conceptos y perspectivas de cómo es la iglesia cristiana. Número uno, vamos a ver cómo es la perspectiva desde afuera, es decir, de personas que tal vez no pertenecen a una iglesia o no son creyentes, ¿verdad? Simplemente ven la iglesia como algo distante a ellos. Yo, la verdad, he visto a muchas personas que no se han sentido identificadas con la iglesia. Es decir, el concepto que se tiene afuera de una iglesia son varios. De repente es algo súper aburrido, es un lugar aburrido, es un lugar donde de repente señalan a los demás, ¿verdad? Es un lugar donde nada que ver conmigo, o sea, no tiene nada que ver con mi estilo de vida, con lo que yo quiero. Es algo que rechazo. Incluso muchas personas tienen un muy mal concepto de la iglesia cristiana, ¿verdad? Que son personas que roban, que son personas interesadas. Lamentablemente, creo yo, y esto es una opinión muy personal, hemos tenido culpa los cristianos en esto, a veces. Porque bueno, sí, se han dado muchos casos de personas que han usado mal el evangelio, la palabra de Dios y la estructura de una iglesia para aprovecharse de los demás. Pero créame que eso no es el diseño de Dios para la iglesia. Si esas cosas usted ha visto y ha experimentado de la iglesia, déjeme decirle que eso es porque seres humanos imperfectos, llenos de pecado, no han sabido ser guiados por la voluntad real de Dios para la iglesia. La iglesia no es un lugar o un grupo de personas que se caracterizan por eso. La verdadera iglesia del Señor, lo que verdaderamente Dios quiere para su iglesia, es justamente lo opuesto, que seamos personas que mostremos el amor de Él a los demás, que seamos un grupo de personas en donde si llega alguien que no es creyente, no sea señalado, más bien sea abrazado, que sea expuesto al amor de Cristo que tiene por cada uno de nosotros. Y entonces de repente tenemos como un mal concepto de lo que verdaderamente es la iglesia. Yo quiero invitarlo, ojalá, si usted tiene ese concepto de iglesia, de que es algo negativo, de que no es algo bueno, ojalá pueda intrigarse un poquito y acercarse a una iglesia, ojalá a una iglesia sana y buena, para que puedas ver y experimentar lo que verdaderamente significa la iglesia de Jesús. Vamos también a ver la segunda perspectiva, de repente es de personas que están dentro de la iglesia. Incluso dentro de la iglesia pueden haber perspectivas equivocadas o conceptos equivocados de lo que verdaderamente es la iglesia. Como decíamos al principio, pueden haber un grupo de personas que creen que la iglesia simplemente es un lugar en donde yo asisto regularmente para recibir un mensaje, para recibir esa bendición, ¿verdad? Ese tiempo con Dios, para simplemente llenar mis expectativas, escuchar, como decía al principio, un buen mensaje, una buena enseñanza o una buena música y tener un buen momento y listo.
y no dar pasos de fe para involucrarse dentro de esa iglesia local. Eso puede ser una perspectiva equivocada de lo que verdaderamente significa pertenecer a una iglesia. Pero también se ha dado de que algunas personas han experimentado en algunas iglesias rechazo, nuevamente, como hablábamos en el punto anterior, señalamiento, juicio, tal vez no han sido expuestos a un mensaje genuino y verdadero de lo que Dios desea mostrarnos, la verdad bíblica que Él nos desea mostrar, o incluso, bueno, han experimentado cosas negativas, ¿verdad? Con hermanos, ¿verdad? De una iglesia. Nuevamente, mi respuesta es, bueno, sí, esas cosas a veces pasan en las iglesias, lamentablemente. Y es porque, de nuevo, somos un grupo de personas llenas de pecado, imperfectas, que a veces nos podemos equivocar. Pero, nuevamente, ese no es el plan de Dios para la iglesia. Eso no es lo que Él quiere para su iglesia. Eso no es la visión y la perspectiva de Dios para su iglesia. Y justamente eso me lleva al tercer punto. Entonces, ¿cuál es la verdadera perspectiva de Dios para la iglesia? Es decir, ¿cómo percibe Dios a la iglesia? Y eso lo vamos a ver en 3 puntos diferentes. El primero que vamos a ver es básicamente que Jesús ama profundamente la iglesia. Jesús la ama. Muchas veces hay algunas personas que podrían decir, me gusta mucho el mensaje de Jesús, me encanta lo que Jesús dice, ¿verdad? Me gusta mucho el hecho de que Él me haya salvado, que haya muerto por mí, por mis pecados en lugar mío, pero no me gusta la iglesia, rechazo a la iglesia, ¿verdad? No me gusta para nada la organización, la estructura, el estilo de las iglesias. Y esto es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque no puede haber una persona verdaderamente, genuinamente creyente que rechace la iglesia. Y lo vamos a ver justamente por el principio que estamos aprendiendo, y es que Jesús ama profundamente la iglesia. Y si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, si queremos parecernos a Él y caminar como Él, entonces también debemos amar la iglesia de la misma manera en que Él la amó. El primer versículo que nos va a ayudar a entender esto está en Efesios 5:25 y dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo a mí me ha servido mucho, digamos, como esposo. La verdad es un versículo que me ayuda constantemente a mejorar mi relación con mi esposa, porque en el momento en que yo pongo mis ojos en cómo amó Cristo a la iglesia, podemos ver en ese versículo que dice que lo hizo de una forma entregada. Él entregó su vida completamente por la iglesia. De esa manera amó Cristo a la iglesia. Estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Así la ama, de esa forma. También podemos ver que la amó de una manera incondicional. Jesús no puso condiciones. Jesús no dijo, bueno, voy a amar la iglesia, pero tienen que, bueno, si hacen esto y esto y esto, entonces entrego mi vida por ustedes. No, nos amó tal cual como nosotros somos, imperfectos, llenos de pecado, culpables, no merecedores de su gracia. Y aún así Él dijo, los amo tanto que esas cosas no me importan y voy a entregar mi vida por ellos para poder tener una relación con ellos. De esa manera Cristo ama a la iglesia. También en San Juan 17, del 25 al 26, esto es antes de la fundación de la iglesia como la conocemos hoy, porque Jesús estaba hablando justamente con esos discípulos que iba a enviar para fundar la iglesia de Él. Les dijo lo siguiente, estaba orando al Padre y dijo lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, hablando de sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este versículo nos está mostrando cómo el Señor desea que su amor esté en nosotros. Si nosotros somos creyentes, somos personas que hemos recibido el mensaje del Señor y lo hemos aceptado en nuestra vida, eso quiere decir que nos ha hecho parte de su iglesia y que también somos llamados a ser discípulos. Entonces esta oración a sus discípulos también va dirigida a nosotros. El Señor lo que quiere es que nosotros vivamos en su amor, de su amor, y podamos compartir y llevar su amor y su verdad a los demás. Entonces evidencia qué tanto ama Jesús a nosotros, a su iglesia.
muchísimo. Lo cual quiere decir que si nosotros, como decía al principio, queremos seguir a Jesús, debemos amar a la iglesia con todo nuestro ser, así como Él la amó. Si nosotros empezamos a cambiar esa perspectiva y esa mentalidad de la iglesia, las cosas van a ser muy diferentes. Siempre va a haber imperfección, siempre vamos a cometer errores, vamos a seguir siendo humanos, llenos de pecado y imperfección, pero vamos a estar dispuestos a vivir de una manera entregada en servicio y en amor como Jesús desea. Eso es un correcto diseño de la iglesia. Y el otro punto que quiero compartir relacionado con la perspectiva verdadera de Dios, de su iglesia, es que nosotros somos llamados a pertenecer a la iglesia y no solamente a asistir a una iglesia. Es decir, Dios lo que quiere es que seamos instrumentos en sus manos para llevar su verdad y bendición a la humanidad. Dios lo que quiere es que usted pertenezca a una iglesia para que usted pueda ser un instrumento usado por Él para poder llevar su bendición a los demás. Eso es uno de los propósitos de la iglesia, muy importante. Dios, si te ha puesto a ver este video incluso, o a asistir, ¿verdad? O a pertenecer, que es el concepto correcto, en una iglesia, lo ha hecho porque desea que usted sea un instrumento que lleve la bendición de Dios a los demás, a las personas necesitadas, a las personas hambrientas, a las personas que están afuera desesperadas, a las personas que están perdidas en medio de este mundo que lo que quiere es engañarlos y hundirlos y arrastrarlos al pecado. Bueno, usted ha sido llamado a pertenecer en una iglesia para ir por esas personas y poder mostrarles la verdad de Dios a ellos. Quiero que veamos algunos versículos que nos ayudan a entender también esto. Hebreos 10, del 24 al 25, dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Este versículo es importantísimo para nosotros como iglesia. Justamente lo que el Señor nos está mostrando es que nosotros no debemos de dejar de congregarnos. Y ojo, que lo que estamos aprendiendo no es solamente dejar de asistir. Lo que quiere decir al congregarse, ¿verdad? Al estar unidos, al estar juntos, lo que quiere decir es que usted no deje de pertenecer a una iglesia y participar activamente de la iglesia, dando su servicio y su tiempo para el crecimiento de la iglesia. El Señor lo que quiere es que en lugar de hacer eso, de dejar de hacer eso de congregarse, más bien usted se congregue con los demás y que más bien considere a las demás personas para estimularlas al amor y a las buenas obras. Es decir, Dios quiere usarlo a usted para ayudar a otras personas a que crezcan en la verdad de Dios y que puedan ser estimulados a que puedan servir y amar a otras personas y así poder cumplir el propósito de Dios de extender su amor y su bendición a los demás. Y también el otro punto que quiero compartir con este concepto lo encontramos en Romanos 15:5. Y en Romanos 15:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Vea qué importante este concepto. Yo sé que lo conocemos, muchos de nosotros sabemos que Dios nos ejemplifica como un cuerpo, ¿verdad? Y dice que unos son brazos y otros son piernas y otros son ojo, ¿verdad? Y todos nos necesitamos. Tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo, pero todos nos necesitamos unos a otros. Ese es el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento en que Dios te hace ser parte de su cuerpo, desea que usted sea un miembro funcional de ese cuerpo. Él desea que usted, por medio, como le decía, de su servicio, de su tiempo, de sus ideas, de sus dones, de su talento, de sus expectativas, todas esas cosas las ponga en servicio a Dios para ayudar a otras personas, para que el cuerpo esté funcionando y que camine y que sea sano y que crezca. Eso es lo que Dios quiere. Imagínense que si usted no está siendo activo dentro de la iglesia y dando pasos de fe para servir dentro de esa iglesia local, usted lo que está haciendo es simplemente diciendo: yo no quiero pertenecer al cuerpo de Cristo. Usted está rechazando la visión verdadera que tiene la iglesia, que tiene Dios para su iglesia.
Y le estoy hablando a toda persona que está viendo este video. Puede ser usted un niño incluso que está viendo este video, un adolescente, un adulto mayor. Todos, absolutamente todos, somos llamados a pertenecer a esa iglesia y a empezar a dar esos pasos de fe, de una participación activa que haga crecer la iglesia. El reto es hacerlo ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, complicados, donde tenemos la virtualidad y donde sí podemos hacerlo, usar las herramientas digitales y virtuales para poner en servicio nuestros talentos. Si usted supiera la cantidad de necesidades que tenemos dentro de nuestra congregación, de personas que estén dispuestas a decir: hey, cuente conmigo, tómeme en cuenta, para lo que sea. Quiero ser parte de esta iglesia, quiero ser parte activa, quiero ayudar a otros a crecer. Eso es lo que Dios desea poner en su corazón y que se active, que tome esa iniciativa y empiece a dar esos pasos. Quiero aprovechar para darle un consejo justamente con este tema. De repente usted no sabe qué hacer, cómo hacerlo, tal vez usted no sabe cuál es su llamado, tal vez usted piensa que no puede hacerlo, que es muy nuevo, que no sé, no tiene conocimiento, no tiene habilidades o no tiene aptitudes. Si ese es el caso, mi consejo es acérquese a una persona que usted considere espiritualmente maduro y cuéntele, dígale: vea, yo tengo ganas de participar, de ser parte de la iglesia, pero no sé cómo, por favor ayúdeme. Ese es el primer paso que usted puede dar para empezar a involucrarse en la iglesia. A veces esperamos que nos llamen y que nos digan: hey, usted es el elegido para eso. Bueno, Dios también desea que nosotros nos involucremos, ¿verdad? Y demos esos pasos de decir: cuente conmigo, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? De repente contacte al pastor, contacte a un líder de algún ministerio. Si usted es un joven, contacte a sus líderes de jóvenes, pero de esos pasos de querer involucrarse en esa actitud de servicio para la iglesia del Señor. Y bueno, el último punto que quería compartir con ustedes, el tercer punto, es la pertenencia y justamente el vínculo en la iglesia. Creo que lo expuse bastante con lo que estaba hablando anteriormente, y es básicamente que Dios desea que nosotros nos involucremos activamente en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos ayudarla a que crezca saludablemente, que crezca fortalecida y que sea una iglesia sana, que no sea una iglesia que esté desviada en caminos equivocados o que esté enfocando y esforzándose en cosas incorrectas, sino que realmente tenga el propósito para el cual ha sido creada la iglesia. Es decir, dar nuestros dones y talentos y tiempo para su crecimiento. Y para este último punto, quiero que leamos Romanos 12, del 6 al 8, siguiendo un poco con el concepto que traía del punto anterior. Dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, únase conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con libertad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Romanos 12 es un capítulo muy, muy lindo, la invito a que lo pueda leer todo. Pero básicamente, viendo este pasaje del 6 al 8, Dios nos está mostrando que realmente lo que Él quiere es que cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos ha regalado, a las cualidades específicas que Dios nos ha dado, Dios desea que nosotros pongamos eso en servicio para ese crecimiento sano y saludable del cuerpo de Dios. Si de repente usted es una persona que hasta el momento no ha experimentado el hecho de poder servir en una iglesia y el ser activo, o tal vez incluso te ha pasado que debido a estas circunstancias en las cuales estamos ahorita, que son virtuales, tal vez su servicio ha mermado, tal vez su servicio ha cambiado, ¿verdad? De repente ya usted no tiene tantas responsabilidades como cuando asistíamos regularmente a nuestra iglesia. Bueno, también esto es un llamado para que usted pueda levantar su mano y decir: yo no quiero quedarme quieto, no quiero quedarme quieta, yo quiero servir al Señor y quiero hacerlo de una manera activa, quiero cumplir el propósito por el cual Dios me ha puesto en esta comunidad de fe. Dios nos está inquietando y nos está llamando para que cambiemos la manera en que pensamos de la iglesia, en la manera en que vivimos la iglesia y también la manera en que
la perspectiva que tenemos de la iglesia. Dios quiere que tengamos una correcta perspectiva de la iglesia. Y resumiendo todos estos puntos que estamos hablando para hacer ya el cierre del mensaje, básicamente lo que Dios desea justamente es eso, que entonces nosotros nos replanteemos o evaluemos hacia nuestro interior. En primer lugar, ¿cómo ha sido su participación en la iglesia? De repente cuestionar cada uno de ustedes si estás asistiendo a una iglesia, aunque sea virtual, pero también si estás participando activamente en una iglesia. ¿Qué pasos de fe estás dando para ser activo dentro de la comunidad cristiana? ¿Cómo estás dejándote ser usado por Dios para ayudar a otras personas a crecer en amor, para ayudar a otras personas que están en necesidad? Dios desea usarte y deseas que des esos pasos de fe para la extensión de su reino aquí en la tierra. Eso es uno de los propósitos de la iglesia. Entonces, con esto y cerrando, lo que quiero es invitarlo para que usted pueda analizar su corazón, para que puedas darte cuenta si tal vez tenías un concepto equivocado de la iglesia o una perspectiva equivocada de la iglesia, y que puedas ver que el concepto y la perspectiva verdadera de la iglesia está llena de amor y de bendición, está llena de cosas buenas. Tal vez la hemos manchado nosotros los seres humanos, pero como explicaba, no es el plan de Dios y no es lo que Él desea. Él quiere que usted tenga una perspectiva correcta de la iglesia, quiere que la ame. Él quiere que usted pueda ver, en este caso específico, tal vez la comunidad Ríos de Vida, como ese grupo de personas que usted ama y que quiere ver fortalecido y que crezca. O tal vez si es en otra iglesia donde usted se congrega o se reúne, que usted pueda ver esa otra iglesia como ese grupo de creyentes que están bajo un mismo propósito, bajo un mismo pensamiento y una misma misión, y que usted pueda involucrarse activamente en el crecimiento. Y que también puedas entonces, como decía en una parte, contactar a alguien y decir: yo quiero ser parte de, no sé cómo todavía, pero cuente conmigo, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo dar? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo puedo ayudar? Hágalo. Y yo sé que Dios va a honrar eso y le va a guiar, le va a abrir puertas para que usted pueda ser una persona que aporta su granito de arena en la extensión de la bendición de Dios y de su amor en esta tierra que está tan necesitada de nosotros, los hijos de Él, para llevar su mensaje de amor, de salvación, y llevar su bendición a toda la tierra. Amén. Dios los bendiga y espero que puedan seguir disfrutando de este tiempo, y estamos para servirles en lo que necesiten. Un abrazo a la distancia.